Yo no debía abrir ese libro. Estaba escondido bajo 3 capas de madera podrida, en el sótano de una biblioteca que ya no existe. La ciudad cayó hace 80 años. Las paredes aún huelen a ceniza y a tinta vieja, pero el libro olía a cera, a velas que alguien encendió mientras escribía, temblando. Cada página estaba marcada con símbolos que yo no conocía, círculos dentro de cruces, nombres tachados, fechas que coinciden con batallas que nunca deberían haber ocurrido de esa forma. Y en la primera hoja, una sola frase escrita a mano: la guerra no comenzó en septiembre, comenzó en nuestras oraciones. Me llamo Matías Lorenz, soy historiador, o al menos eso creía ser. Durante años estudié documentos oficiales, tratados, telegramas, discursos. Creí que entendía cómo empezó todo. Pero este maldito diario lo cambia todo, porque no fue escrito por un soldado, ni por un general. Fue escrito por alguien que estuvo detrás de ellos, alguien que los guió, alguien que creyó que la guerra era sagrada, y no estaba solo. Había otros, muchos otros. Se llamaban a sí mismos la Orden. Al principio pensé que era ficción, un delirio de guerra. Pero entonces encontré los nombres: consejeros que influyeron en decisiones clave, diplomáticos que firmaron pactos imposibles, científicos que diseñaron armas que parecían venir de otra lógica, y todos ellos, todos aparecen en este diario, con fechas, con lugares, con rituales, reuniones nocturnas en capillas abandonadas, juramentos pronunciados bajo la luna, mapas trazados no con tinta, sino con sangre, y creían que el mundo debía arder para renacer puro. Y una profecía repetida una y otra vez: solo el fuego purifica, solo la guerra unifica, solo la muerte libera. El hombre que escribió esto se llamaba Ernst. No sé su apellido, lo tachó, pero sé que fue parte de la Orden durante años, y que al final desertó, huyó, se escondió, y dejó este testimonio como advertencia, porque él vio lo que nadie más vio. Vio cómo cada decisión militar, cada discurso inflamado, cada acto de violencia había sido sembrado antes, plantado como una semilla, regado con fe y cosechado con sangre. Ernst escribió esto sabiendo que lo matarían, y tenía razón. La última entrada del diario está inacabada. La tinta se detiene a mitad de palabra, como si alguien hubiera entrado en la habitación. Ahora yo tengo ese diario, y siento lo mismo que debió sentir él, el peso de saber algo que no debería saberse, el miedo de que alguien esté observando, porque mientras más leo, más entiendo que la Orden no murió en 1945, solo cambió de forma, y si Ernst tenía razón, entonces la historia que conocemos es solo la superficie, y debajo de ella, en las sombras, hay algo que aún respira, algo que aún espera, algo que sigue creyendo que el mundo debe arder una vez más. Antes de continuar, dime en los comentarios desde dónde estás viendo este relato. Algunos lugares guardan secretos, y quizá donde tú vives también hubo una historia así. Escribe tu país y tu ciudad abajo. Quiero saber desde qué rincón del mundo estás escuchando estas voces olvidadas. Yo no era creyente. Nunca lo fui. Crecí entre archivos y bibliotecas, rodeado de hechos, fechas y evidencias. Mi vida era ordenada, predecible, segura. Pero todo eso cambió el día que encontré el diario de Ernst. Desde entonces, mi mundo se volvió un lugar más oscuro, más frágil, como si la historia que yo conocía fuera solo una máscara, y debajo de ella algo antiguo me observara. El diario estaba oculto en una biblioteca bombardeada de Varsovia. Yo había ido allí por otro motivo: investigar documentos sobre diplomacia europea antes de la guerra. Pero el sótano de esa biblioteca no estaba en ningún mapa oficial. Lo encontré por accidente. O quizá no fue accidente. A veces siento que el libro me estaba esperando, que Ernst lo dejó ahí sabiendo que alguien como yo lo encontraría. Alguien obsesivo, alguien que no podría dejarlo ir. Las primeras páginas eran confesiones. Ernst escribía como quien reza, con culpa, con miedo, con devoción rota. Él había sido parte de la Orden desde joven. No sabía cuántos miembros había en total, pero mencionaba círculos.
células distribuidas por toda Europa. Cada una operaba en silencio, cada una tenía un propósito. Algunos miembros eran consejeros políticos, otros militares de alto rango, otros académicos, financistas, incluso artistas, y todos compartían la misma creencia. El mundo estaba corrupto, y solo una guerra total podría purificarlo. No era una locura común, era una fe organizada. Tenían textos sagrados, rituales precisos, jerarquías ocultas y una profecía central que los guiaba. Cuando las naciones ardan juntas, el hombre viejo morirá, y del fuego nacerá el hombre nuevo, puro, unificado, libre. Ellos no querían conquistar el mundo, querían destruirlo, para reconstruirlo, y creían que estaban cumpliendo un destino divino. Por eso, infiltraron gobiernos. Por eso susurraron ideas en los oídos de líderes desesperados. Por eso diseñaron estrategias que parecían ilógicas, pero que siempre escalaban el conflicto, porque para ellos la paz era el verdadero enemigo, y la guerra un sacramento. Ernst escribió sobre reuniones nocturnas en capillas rurales abandonadas, velas encendidas en círculos perfectos, oraciones pronunciadas en latín antiguo y en lenguas que él no reconocía, juramentos hechos sobre mapas de Europa marcados con sangre, y siempre al final de cada ritual, la misma frase repetida en coro: que venga el fuego, que venga la purificación, que venga el renacer. Al principio, Ernst creía. Él pensaba que estaba salvando a la humanidad, que estaba sirviendo a un propósito superior. Pero con el tiempo comenzó a ver las grietas, las contradicciones, el sufrimiento innecesario, las muertes que no servían a ninguna profecía, solo al hambre de poder de algunos líderes de la orden. Y cuando intentó cuestionar, fue marcado, vigilado, amenazado. Entonces entendió la verdad. No era un elegido, era una herramienta, y cuando dejara de ser útil, sería descartado, como todos los demás. Por eso huyó, y por eso escribió este diario. No para justificarse, sino para advertir, para que alguien algún día supiera que la guerra no fue solo un conflicto político o ideológico, fue un ritual, un sacrificio masivo, y los hombres que movieron las piezas del tablero no lo hicieron solo por ambición, lo hicieron por fe. Ahora ese diario está en mis manos, y cada noche, cuando lo leo, siento que Ernst está hablándome directamente, como si su voz atravesara el tiempo, como si me advirtiera: no busques más, no sigas adelante, porque si encuentras lo que yo encontré, ya no podrás volver atrás. Pero yo no puedo parar, porque si esto es real, entonces todo lo que creíamos saber sobre el siglo XX es una mentira, y esa mentira sigue viva. Suscríbete para seguir escuchando estas voces de los que creyeron demasiado. El diario de Ernst no sigue un orden cronológico. Está escrito como si él hubiera recordado todo de golpe, como si las memorias lo persiguieran y él solo pudiera atraparlas en papel antes de que desaparecieran. Hay fechas dispersas, fragmentos de conversaciones, descripciones de rostros que ya no tienen nombre. Y siempre, siempre, esa sensación de estar siendo observado, incluso mientras escribía. La primera entrada coherente está fechada en 1936. Ernst tenía 23 años, estudiaba filosofía en Berlín. Era brillante, ambicioso y profundamente insatisfecho con el mundo que lo rodeaba. Veía la pobreza, la desesperación, la ira contenida en las calles, y sentía que todo estaba al borde del colapso. Fue entonces cuando lo contactaron. No recuerda quién fue, solo recuerda una carta, elegante, escrita a mano, sin remitente. La carta decía: hemos estado observándote, sabemos lo que piensas, sabemos lo que sientes, y sabemos que buscas respuestas. Si deseas encontrarlas, ven a la capilla de los 3 círculos, viernes, medianoche, ven solo. Él fue. No lo dudó, porque en el fondo toda su vida había estado buscando algo, un propósito, una razón, una verdad que justificara el caos. Y esa noche, en esa capilla olvidada a las afueras de la ciudad, la encontró, o al menos creyó encontrarla.
La capilla estaba oscura, iluminada solo por velas. Había 12 personas sentadas en círculo, todos vestidos de negro, todos en silencio. Ernst entró y se sentó donde le indicaron. Nadie habló durante varios minutos, solo el sonido de las velas ardiendo. Y entonces, un hombre mayor, sentado frente a él, abrió los ojos y dijo: «Bienvenido, Ernst. Ya eras parte de esto antes de llegar aquí, solo que aún no lo sabías». Esa fue su primera reunión de la orden, y desde ese momento su vida dejó de ser suya. Al principio, todo parecía intelectual, filosófico. Le dieron textos antiguos para leer, tratados sobre ciclos históricos, sobre la necesidad del fuego para purificar, sobre cómo las grandes civilizaciones siempre nacen de las cenizas de las anteriores, y Ernst lo absorbió todo, porque tenía sentido, porque explicaba el sufrimiento, porque convertía el caos en algo sagrado. Le enseñaron que la historia no era aleatoria, que había patrones, que cada gran guerra había sido en realidad un ritual de purificación, que las masas no lo entendían, pero que algunos elegidos sí, y que su deber era guiar a la humanidad hacia el próximo renacer, aunque eso significara sufrimiento, aunque eso significara muerte, porque el dolor era temporal, pero la purificación era eterna. Durante meses, Ernst asistió a reuniones semanales, siempre en lugares diferentes, siempre de noche, siempre en silencio absoluto hasta que el líder del círculo hablaba. Nunca supo cuántos círculos existían, ni quiénes eran los líderes superiores. Solo sabía que él era parte de algo más grande, algo que se extendía por toda Europa, y que cada miembro tenía un rol específico. Algunos plantaban ideas en partidos políticos, otros financiaban movimientos que parecían opuestos, pero que en realidad servían al mismo propósito: crear tensión, escalada, inevitabilidad. Ernst no tenía un rol activo al principio, era solo un observador, un aprendiz, pero escribía, tomaba notas, traducía textos antiguos y poco a poco comenzó a entender la magnitud del plan. No era solo Alemania, era Europa entera, era el mundo. La orden había estado trabajando durante décadas, generaciones incluso, y ahora, en los años 30, todo estaba convergiendo. Las condiciones eran perfectas, el odio ya estaba sembrado, el miedo ya estaba presente. Solo faltaba encender la chispa, y la orden tenía las cerillas. En una de las reuniones, Ernst presenció algo que lo perturbó. Un hombre mayor, un miembro de alto rango, habló sobre un encuentro que había tenido con un diplomático francés. Le había sugerido con sutileza que ciertas concesiones eran necesarias, que ciertos territorios no valían la guerra, que era mejor ceder ahora para evitar un conflicto mayor. El diplomático había aceptado, y semanas después, esa concesión fue interpretada como debilidad, lo que alimentó la agresión del otro lado, exactamente como la orden había planeado. Ernst escribió en su diario: «Hoy entendí que no estamos prediciendo el futuro, lo estamos escribiendo, y cada palabra que plantamos en los oídos de los poderosos es una semilla de fuego. Ellos creen que están tomando decisiones, pero nosotros ya decidimos por ellos». Esa noche, Ernst salió de la capilla sintiéndose poderoso, pero también asustado, porque por primera vez vio el plan no como una filosofía abstracta, sino como algo real, algo que estaba ocurriendo, y él era parte de ello. No podía detenerse, no podía retroceder, porque una vez que entrabas en la orden, no salías, no vivo. Los meses siguientes fueron frenéticos. Ernst viajó por Europa, conoció a otros miembros, asistió a rituales más complejos, vio cómo se realizaban juramentos sobre mapas, cómo se marcaban ciudades con símbolos que él aún no comprendía, cómo se pronunciaban nombres de líderes mundiales como si fueran piezas en un tablero, y siempre, siempre, esa frase repetida al final de cada reunión: que venga el fuego, que venga la purificación, que venga el renacer. Pero había algo que lo inquietaba, algo que no encajaba, porque si la orden realmente buscaba la purificación, ¿por qué algunos miembros parecían disfrutar tanto del poder?
¿Por qué algunos hablaban de la guerra no como un sacrificio necesario, sino como una oportunidad? ¿Por qué algunos ya estaban planeando qué hacer después de la guerra, como si ellos fueran a sobrevivir, como si fueran a heredar el mundo purificado? Ernst comenzó a tomar notas más detalladas, nombres, fechas, contradicciones, mentiras, y guardó esas notas en secreto, porque algo dentro de él comenzaba a despertar, una duda, pequeña, pero creciente, y esa duda, con el tiempo, se convertiría en miedo, y ese miedo, en traición. Pero en 1936 aún creía, aún rezaba, aún encendía velas en nombre de la purificación, y aún esperaba que el fuego que venía fuera sagrado. No sabía que pronto vería el fuego de cerca, y que descubriría que no hay nada sagrado en el sufrimiento. El cambio en Ernst comenzó con un sueño. O quizá no fue un sueño. Él mismo no estaba seguro. Escribió sobre ello en su diario con tinta temblorosa, como si las palabras le quemaran la mano. Fue en el invierno de 1937. Había regresado de una reunión en Praga. Estaba exhausto. Se durmió con las cortinas abiertas y la luz de la luna entraba fría por la ventana. Y entonces vio algo. O alguien, una figura de pie junto a su cama, vestida de negro, sin rostro, solo sombra, y esa figura le susurró algo que él no entendió, pero sintió, como si las palabras se grabaran directamente en su pecho. Despertó temblando. La habitación estaba vacía, pero el olor a cera permanecía, como si alguien hubiera estado sosteniendo una vela encendida a centímetros de su cara. Y desde esa noche, Ernst ya no pudo dormir tranquilo. Cada vez que cerraba los ojos, veía sombras. Escuchaba voces. Sentía que algo lo observaba, y comenzó a preguntarse si la orden realmente servía a un propósito divino, o si habían invocado algo que no podían controlar. Fue entonces cuando comenzó a observar con más atención. Durante las reuniones notaba cosas que antes ignoraba. La forma en que algunos miembros hablaban con desprecio de las masas ignorantes. La forma en que otros reían cuando describían el sufrimiento que vendría. La forma en que ciertos nombres se repetían una y otra vez. Diplomáticos, generales, banqueros, científicos. Todos ellos, según la orden, estaban siendo guiados. Pero Ernst empezó a sospechar que no todos lo sabían, que algunos eran marionetas inconscientes y otros cómplices conscientes. En una reunión de febrero de 1938, Ernst presenció algo que lo marcó para siempre. Un miembro anciano, a quien todos llamaban el bibliotecario, trajo un mapa de Europa, lo extendió sobre la mesa y, con un cuchillo pequeño, marcó una línea profunda a través de Polonia. Luego dijo con voz firme: «Aquí comenzará, no porque sea necesario, sino porque es simbólico. Polonia siempre ha sido el cruce, y esta vez será la chispa». Ernst sintió un escalofrío, porque esa línea en el mapa no era solo tinta, era sangre futura. Eran ciudades que arderían, familias que morirían, y todos en esa habitación lo sabían, y nadie dijo nada, nadie cuestionó, solo asintieron, como si fuera inevitable, como si ya estuviera escrito. Esa noche, Ernst volvió a su apartamento y escribió: «Hoy vi el rostro de la orden sin máscara, y no es el rostro de la fe, es el rostro del hambre, hambre de poder, hambre de control, hambre de ver arder el mundo y sobrevivir para heredarlo. Y yo he estado ayudándolos, he estado rezando con ellos, he estado encendiendo velas en nombre de esta locura. Pero aún no podía irse, porque sabía que si lo intentaba, lo encontrarían. La orden tenía ojos en todas partes, y los desertores no desaparecían. Eran borrados, como si nunca hubieran existido. Así que Ernst decidió hacer algo más peligroso. Decidió quedarse y documentar todo, cada reunión, cada nombre, cada decisión, porque si algún día lograba escapar, al menos dejaría evidencia, al menos alguien sabría la verdad. Durante los meses siguientes, Ernst vivió una doble vida. Por fuera, seguía siendo el miembro leal, asistía a las reuniones, pronunciaba las oraciones, encendía las velas, pero por dentro estaba roto.
Cada palabra que decía le dolía. Cada ritual le parecía una blasfemia. Y cada vez que veía a los líderes de la orden hablar con orgullo sobre el sufrimiento venidero, sentía náuseas. Fue en ese periodo cuando conoció a alguien que cambiaría todo. Se llamaba Clara, era miembro de otro círculo. Ernst la conoció en una reunión regional, en una capilla oculta en las montañas de Austria. Ella era joven, quizá 25 años, y a diferencia de los demás, no hablaba con fanatismo, hablaba con miedo. Ernst notó que sus manos temblaban mientras sostenía la vela, y cuando sus ojos se cruzaron, él vio en ella lo mismo que sentía en sí mismo: duda. No hablaron esa noche, pero semanas después, en otra reunión, Clara se sentó junto a él, y al final del ritual, mientras todos salían en silencio, ella dejó caer algo junto a su pie, un papel doblado. Ernst lo recogió sin que nadie lo viera, y cuando llegó a casa lo abrió con manos temblorosas. Solo decía: «Yo también tengo miedo, si quieres salir no estás solo. Sé». Ernst no supo qué hacer. Podía ser una trampa, una prueba de lealtad. La orden hacía eso a veces. Plantaba dudas falsas para identificar a los desleales, pero algo en la forma en que Clara había mirado le hizo creer que era real, así que decidió arriesgarse. En la siguiente reunión dejó su propia nota junto a ella. ¿Cuántos más dudan? ¿Cuántos más tienen miedo? La respuesta llegó días después. Otra nota, esta vez más larga. No lo sé, pero conozco a alguien más. Se llama Víctor. Él también quiere salir, pero dice que no podemos irnos sin evidencia. Dice que si huimos nos matarán. Pero si exponemos a la orden, quizá tengamos una oportunidad. Él tiene nombres, documentos, pero necesita ayuda. ¿Estás dispuesto? Sí. Ernst leyó esa nota una docena de veces. Sabía lo que significaba. Significaba traición. Significaba muerte probable. Pero también significaba la posibilidad de detener lo que venía, o al menos de advertir al mundo. Así que esa noche escribió en su diario: «He tomado una decisión. No sé si es valiente o estúpida, pero ya no puedo seguir rezando por el fuego. Debo apagarlo, o morir intentándolo». Y así comenzó la conspiración dentro de la conspiración. Ernst, Clara y Víctor. 3 desertores en las sombras de la orden. 3 voces que aún creían que el mundo podía salvarse, aunque ya era demasiado tarde, aunque las piezas ya estaban en movimiento, aunque el fuego ya estaba encendido, pero ellos no lo sabían todavía. Aún tenían esperanza, y esa esperanza, frágil y temblorosa, sería lo único que los mantendría vivos en los meses siguientes. Mientras afuera el mundo se preparaba para arder. La primera vez que Ernst vio a Víctor fue en una bodega abandonada en Viena. Era marzo de 1938. Las calles estaban llenas de banderas, marchas, gritos de júbilo. Austria acababa de ser anexada, y mientras las multitudes celebraban, 3 personas se escondían bajo tierra, rodeadas de cajas de vino vacías y polvo. Clara había organizado el encuentro. Llegó primero. Ernst llegó después. Y Víctor llegó último. Siempre llegaba último, porque era el más vigilado. Víctor no parecía un conspirador. Era un hombre de 40 y tantos años, delgado, de cabello gris. Vestía traje, siempre impecable. Había sido abogado antes de unirse a la orden, y dentro de la orden había ascendido rápido, demasiado rápido. Tenía acceso a documentos que otros miembros nunca veían, actas de reuniones secretas, listas de financiadores, mapas de operaciones futuras. Y durante años, Víctor había creído que todo eso servía a un propósito noble, hasta que un día leyó algo que no debía haber leído. Nunca le dijo a Ernst qué fue exactamente. Solo dijo: «Vi los nombres de los que morirán primero, y vi los nombres de los que sobrevivirán, y entendí que esto no es purificación, es selección, y nosotros nunca estuvimos destinados a sobrevivir, solo a servir». Esa noche, en la bodega, Víctor extendió un conjunto de documentos sobre una mesa vieja. Eran copias, hechas a mano,
arriesgando su vida en cada trazo. Había cartas entre miembros de alto rango de la orden, había registros de transferencias de dinero a partidos políticos en Alemania, Italia, España. Había mapas con fechas marcadas, 1939, 1940, 1941. Y había algo más, algo que Ernst no esperaba, una lista de rituales, no filosóficos, no simbólicos, reales, sacrificios. Clara leyó uno de los documentos en voz alta, con voz temblorosa. El 21 de junio de 1937, Círculo del Norte, ritual de sangre menor, 3 corderos, 1 humano, voluntario. Propósito, sellar el pacto con el fuego venidero. Resultado, exitoso. El elegido no sintió dolor, su sangre fue recibida. Ernst sintió que el aire se le escapaba. ¿Voluntario? ¿Qué significaba eso? ¿Alguien había aceptado morir? ¿O lo habían convencido? ¿Lo habían drogado? ¿Lo habían engañado? ¿Y si esto era real? ¿Cuántos más? ¿Cuántos rituales como ese habían ocurrido en la oscuridad, mientras él encendía velas y rezaba sin saber lo que realmente ocurría en los niveles superiores de la orden? Víctor cerró los documentos y miró a Ernst directamente. Tú aún estás en los círculos bajos, todavía te enseñan filosofía, todavía te hablan de purificación y renacimiento, pero arriba ya no hablan de fe, hablan de poder, hablan de cómo dividir Europa después de la guerra, hablan de quién controlará qué, y hablan de nosotros, los de abajo, como combustible, útiles hasta que el fuego termine, y entonces descartables. Clara interrumpió con voz firme. Por eso tenemos que exponerlos, antes de que sea demasiado tarde, antes de que la guerra empiece. Pero Víctor negó con la cabeza. Ya es demasiado tarde. Las piezas ya están en movimiento. Los discursos ya fueron pronunciados. Los pactos ya fueron firmados. Lo único que podemos hacer ahora es dejar evidencia, para que después alguien sepa la verdad. Ernst sintió una rabia fría subir por su pecho. ¿Entonces nos rendimos? ¿Dejamos que ocurra? Víctor lo miró con ojos cansados. No nos rendimos, documentamos y sobrevivimos, porque si morimos ahora, la verdad muere con nosotros. Pero si sobrevivimos, si logramos salir de esto, entonces podremos hablar, podremos testificar, podremos mostrarle al mundo que esto no fue un accidente, que fue planeado, que fue deseado, que fue un ritual. Esa fue la noche en que los 3 hicieron un pacto. No un pacto de sangre, no un pacto sagrado, solo una promesa simple, pronunciada en voz baja, rodeados de oscuridad. Sobreviviremos y contaremos la verdad. Durante los meses siguientes, Ernst, Clara y Víctor trabajaron en secreto. Se reunían cada vez menos, porque sabían que estaban siendo observados. La orden tenía informantes en todas partes, y cualquier comportamiento sospechoso podía significar interrogatorio, o peor. Pero seguían recopilando información. Ernst copiaba nombres de miembros que conocía, Clara robaba documentos de las reuniones a las que asistía, y Víctor seguía escalando dentro de la orden, sonriendo, asintiendo, rezando, mientras por dentro contaba los días hasta poder escapar. Pero entonces algo cambió. Fue en septiembre de 1938, durante una reunión en una capilla en las afueras de Múnich. Ernst estaba presente, Clara también, pero Víctor no. Y cuando Ernst preguntó dónde estaba, uno de los líderes sonrió y dijo: «Víctor ha sido ascendido. Ahora trabaja directamente con el círculo interior. Es un honor. Deberían estar orgullosos de él». Ernst sintió que el suelo se abría bajo sus pies, porque el círculo interior era el nivel más alto de la orden, y nadie salía de allí. Una vez adentro, estabas completamente absorbido, vigilado, controlado, y si Víctor estaba allí, significaba que lo habían descubierto, o que lo habían seducido, o que había decidido después de todo quedarse. Esa noche, Ernst y Clara se encontraron en un parque oscuro. Clara lloraba, Ernst temblaba, y ambos sabían que acababan de perder a su único aliado con acceso real a la información. Sin Víctor, no tenían documentos.
Sin Víctor no tenían pruebas, solo tenían sus propias memorias y sus propios miedos. Clara susurró: «¿Crees que nos traicionó?» Ernst negó con la cabeza. «No lo sé, pero si lo hizo, ya estamos muertos». Pasaron semanas sin saber nada de Víctor. Ernst seguía asistiendo a las reuniones, seguía rezando, seguía encendiendo velas, pero ya no escribía en su diario, porque tenía miedo de que lo encontraran. Tenía miedo de que cada palabra que había escrito fuera una sentencia de muerte. Así que escondió el diario, en el fondo falso de una maleta, y esperó. Fue en diciembre cuando recibió la señal, un sobre, dejado bajo su puerta, sin remitente. Dentro, una sola línea escrita con tinta temblorosa. «Nos vemos en el lugar donde comenzó todo. Medianoche, ven solo, V». Ernst supo de inmediato a qué se refería: la capilla de los 3 círculos, donde todo había comenzado para él, donde lo habían reclutado, donde había creído por primera vez que el mundo tenía sentido. Y ahora, 3 años después, iba a regresar, no como creyente, sino como traidor. La noche del encuentro fue la más fría del invierno. Ernst caminó solo por las calles vacías de Berlín. El viento cortaba la piel. Las estrellas estaban ocultas tras nubes espesas, y cuando llegó a la capilla, la puerta estaba entreabierta. Dentro, una sola vela encendida, y junto a ella, una figura de pie, de espaldas. Ernst entró, cerró la puerta, y la figura se dio vuelta. Era Víctor, pero ya no era el mismo. Estaba más delgado, más pálido. Sus ojos estaban hundidos, y cuando habló, su voz sonaba rota. «Me descubrieron, Ernst. Saben lo que estábamos haciendo. Saben lo de Clara, saben lo tuyo y vienen por nosotros». Ernst sintió que el mundo se detenía. «¿Cuándo?» Víctor cerró los ojos. «Pronto, muy pronto, pero antes de que vengan, tengo que darte esto». Y extendió un paquete pequeño, envuelto en tela negra. Ernst lo tomó, y cuando lo abrió, vio documentos, decenas de ellos, cartas, mapas, listas de nombres, y en la última página escrito a mano: «Si estás leyendo esto, significa que yo ya no estoy. Lleva esto lejos, escóndelo, y algún día muéstraselo al mundo, ve». Ernst levantó la mirada, pero Víctor ya no estaba, solo la vela, ardiendo, y el eco de sus pasos alejándose en la noche. Ernst nunca volvió a ver a Víctor. 3 días después de ese encuentro, encontró su nombre en un periódico. Una nota breve, casi escondida entre anuncios y noticias menores. Decía que Víctor Steiner, abogado respetado, había muerto en un accidente de tránsito. El auto se había salido de la carretera en una curva cerrada. No había testigos, no había sospechosos, solo un accidente. Trágico, inevitable. Pero Ernst sabía la verdad. Víctor no había muerto en un accidente. Víctor había sido silenciado. Y el mensaje era claro: la orden no perdona, la orden no olvida, y si hablas, desapareces. Ernst entró en pánico. Durante días no salió de su apartamento. No comió, apenas durmió. Solo miraba por la ventana, esperando ver una sombra, un rostro conocido, una señal de que venían por él. Pero no vino nadie, y eso lo asustó más, porque significaba que estaban esperando, observando, dejándolo cocinar en su propio miedo. Fue Clara quien lo sacó de ese estado. Apareció una noche en su puerta. Golpeó 3 veces, la señal que habían acordado. Ernst abrió, y cuando la vio, notó que ella también estaba cambiada. Tenía ojeras profundas. Las manos le temblaban, pero su mirada era firme. Entró sin decir palabra, cerró la puerta, y solo entonces habló: «Tenemos que irnos, ahora, esta misma noche». Ernst negó con la cabeza. «No podemos. Nos encontrarán. Tienen contactos en todas partes. Policía, ejército, fronteras. No hay lugar donde escondernos». Clara lo tomó de los hombros. «Por eso no nos esconderemos en Europa, nos iremos más lejos. Tengo un contacto, un comerciante que viaja al este, a Polonia, a Rusia. Puede sacarnos, pero tenemos que decidir ahora.
porque si esperamos más, terminaremos como Víctor. Ernst miró el paquete que Víctor le había dado. Los documentos, la evidencia. Todo estaba ahí. Nombres, fechas, rituales, conexiones entre la orden y gobiernos, entre la orden y bancos, entre la orden y militares. Si esos documentos salían a la luz, el mundo sabría, pero si morían, si los atrapaban, todo desaparecería, como si nunca hubiera existido. Ernst tomó una decisión. Nos vamos, pero primero tengo que esconder esto, porque si nos atrapan al menos quedará la verdad. Alguien algún día la encontrará. Clara asintió. ¿Dónde? Ernst pensó en silencio, y entonces recordó la biblioteca. La vieja biblioteca de Varsovia, donde había estudiado años atrás. Tenía un sótano, un lugar olvidado, un lugar donde nadie buscaría, un lugar donde los libros y el polvo guardaban secretos desde hacía siglos. Polonia, dijo Ernst. En Varsovia. Conozco un lugar. Si logramos llegar allí, podré esconderlo, y después seguiremos hacia el este. Clara no preguntó más, solo dijo: entonces vamos. El viaje fue un infierno. Viajaron en tren, en carretas, a pie, siempre de noche, siempre evitando miradas. Clara había conseguido papeles falsos. No eran buenos, pero funcionaron. Porque en esos días Europa estaba en caos. Las fronteras eran porosas, los controles inconsistentes, y nadie prestaba atención a dos personas más huyendo del miedo. Llegaron a Varsovia en enero de 1939. La ciudad estaba tensa. Las calles olían a metal y a miedo. La gente hablaba en voz baja. Todos sabían que algo estaba por ocurrir, pero nadie sabía exactamente qué o cuándo, solo que el aire estaba cargado, como antes de una tormenta. Ernst llevó a Clara a la biblioteca. Era de noche. El edificio estaba cerrado, pero Ernst conocía una entrada trasera, una ventana rota que nunca habían reparado. Entraron. El interior estaba oscuro, polvoriento. Los estantes de libros se alzaban como esqueletos en la penumbra, y al fondo, detrás de una puerta de madera pesada, estaba el sótano. Bajaron las escaleras. El aire era frío, húmedo, olía a papel viejo y a olvido. Ernst caminó hasta una esquina donde había cajas de libros apiladas. Movió 3 de ellas, y debajo encontró una tabla de madera suelta. La levantó, y debajo había un espacio vacío. Perfecto. Colocó el paquete de Víctor ahí dentro, lo envolvió en tela impermeable, lo selló con cera, y antes de cerrarlo, añadió su propio diario. Todo lo que había escrito, todo lo que había visto, todo lo que había sentido. Y en la primera página escribió una última nota. Si alguien encuentra esto, por favor, no lo ignore, no lo queme, no lo esconda otra vez. Muéstrelo, porque el mundo debe saber que la guerra que viene no es un accidente, es un ritual, y los hombres que la provocaron aún caminan entre nosotros. Cerró el escondite, volvió a colocar las cajas, y cuando salieron del sótano, Clara lo abrazó. Fue la primera vez que Ernst sintió algo parecido a la esperanza en meses, porque aunque ellos murieran, la verdad sobreviviría. Pero la esperanza duró poco, porque cuando salieron de la biblioteca, los estaban esperando. 3 hombres, vestidos de negro, parados en la calle, sin decir palabra, solo mirando. Ernst supo de inmediato quiénes eran, Clara también, y sin pensarlo, corrieron. Corrieron por callejones estrechos, por plazas vacías, por calles que olían a carbón y a terror. Los hombres los siguieron, sin prisa, porque sabían que no había escapatoria, porque la orden siempre encontraba a los suyos. Ernst y Clara se separaron. Fue idea de Ernst. Si se dividían, al menos uno podría sobrevivir. Así que en una esquina él gritó: «¡Vete! ¡No mires atrás!». Y Clara corrió. Desapareció en la oscuridad, y Ernst siguió corriendo en dirección opuesta, atrayendo a los perseguidores hacia él, porque sabía que si lo atrapaban, al menos Clara tendría una oportunidad.
Los hombres lo alcanzaron en un callejón sin salida. Ernst se dio vuelta, jadeando, temblando, y uno de los hombres, el más alto, sonrió. Creíste que podías huir, Ernst. Creíste que podías traicionarnos. Pero la orden no se traiciona. La orden no se abandona. Y los que lo intentan desaparecen. Ernst cerró los ojos. Esperó el golpe. Esperó el cuchillo. Esperó la muerte. Pero no llegó. En su lugar el hombre dijo, «Pero tú tienes algo que queremos, los documentos. ¿Dónde están?» Ernst abrió los ojos y por primera vez en meses sonrió. «Ya no los tengo. Y nunca los encontrarán». El hombre lo golpeó. Una vez, 2 veces. Ernst cayó al suelo. Sintió el sabor de la sangre en la boca. Pero no habló, no lloró, solo respiró. Porque sabía que había ganado, no su vida, pero sí algo más importante, la verdad, escondida, esperando, a salvo. El hombre lo levantó por el cuello. Última oportunidad. ¿Dónde están los documentos? Ernst escupió sangre y dijo, «Bajo las cenizas, donde nadie los buscará». Y entonces todo se volvió negro. Ernst no murió esa noche, pero desapareció, como tantos otros. Su nombre fue borrado, su historia, olvidada, y su diario. Quedó enterrado en una biblioteca que meses después sería bombardeada, destruida, olvidada. Pero no desapareció, porque 80 años después, un hombre llamado Matthias Lorenz lo encontraría, y la verdad, finalmente, volvería a respirar. Yo, Matthias Lorenz, no debería estar vivo. Esa es la verdad que me persigue cada noche desde que abrí el diario de Ernst. Porque una vez que empiezas a leer lo que no debes, una vez que tocas lo prohibido, ya no eres invisible. Y yo lo sé. Porque he sentido las miradas, he escuchado los pasos, he visto las sombras que se mueven en las esquinas de mi visión, y sé que alguien sabe que yo sé. Después de leer el diario completo, pasé meses verificando cada detalle, cada nombre, cada fecha, cada lugar, y lo peor de todo coincidía. Los nombres que Ernst mencionó eran reales, consejeros que influyeron en decisiones clave, diplomáticos que firmaron pactos inexplicables, financistas que movieron fortunas hacia conflictos que aún no habían comenzado, y científicos que desarrollaron armas como si supieran exactamente cuándo se necesitarían. Algunos de esos nombres están en libros de historia. Otros fueron olvidados. Pero todos estuvieron ahí, en los lugares correctos, en los momentos correctos. Y cuando investigué sus conexiones encontré algo más, algo que me heló la sangre. Muchos de ellos pertenecieron a sociedades secretas, círculos filosóficos, logias esotéricas, y aunque los nombres cambiaban, los símbolos eran los mismos. Los círculos, las cruces dentro de círculos, la obsesión con el fuego y la purificación. Fue entonces cuando entendí que Ernst tenía razón. La orden no murió en 1945, solo cambió de nombre, de forma, de estrategia. Pero la esencia permanecía, y si Ernst había sido silenciado por hablar, entonces yo también estaba en peligro. Intenté publicar mi investigación. Contacté revistas académicas, editoriales, periodistas, pero todos rechazaron el material. Algunos dijeron que era demasiado especulativo, otros que era sensacionalista, y otros simplemente dejaron de responder después de leer los documentos, como si algo los hubiera asustado o advertido. Solo una persona mostró interés genuino. Se llamaba Elias Morgenstern. Era un historiador mayor, respetado. Había publicado libros sobre sociedades secretas en Europa, y cuando le mostré el diario de Ernst, su rostro se puso pálido. Me miró directamente a los ojos y dijo, «Matthias, esto no es historia, esto es un mapa, y si lo publicas, te convertirás en un objetivo». Le pregunté qué quería decir. Elías cerró el diario y suspiró. «He escuchado rumores sobre la orden durante años. Nunca tuve pruebas, pero conocí gente que desapareció después de acercarse demasiado, y no hablo de desapariciones metafóricas.
Hablo de personas que un día estaban investigando y al día siguiente ya no existían. Accidentes, suicidios, enfermedades repentinas, siempre algo conveniente. Le dije que no podía quedarme callado, que tenía la responsabilidad de mostrar la verdad. Elías negó con la cabeza. La verdad no te protegerá, solo te hará visible, y si ellos aún existen, si aún tienen poder, entonces ya saben que tienes el diario, y están decidiendo qué hacer contigo. Esa noche Elías me dio un consejo. Esconde copias, en lugares diferentes, con personas diferentes, y si algo te pasa, al menos la verdad sobrevivirá, como Ernst intentó hacer. Seguí su consejo, hice copias digitales, las encripté, las distribuí en servidores anónimos, envié fragmentos a amigos de confianza, a colegas en otros países, y guardé el diario original en un lugar seguro, un lugar que solo yo conozco. Porque si algo me pasa, al menos alguien más podrá continuar. Pero no fue suficiente, porque 2 semanas después de mi última conversación con Elías, él murió. Ataque cardíaco, dijeron, repentino, inesperado. Pero yo sé la verdad. Elías era saludable, activo, y había estado investigando algo relacionado con la orden, algo que no me dijo, y ahora está muerto, y yo estoy solo. Desde entonces he vivido con miedo, no duermo bien, no confío en nadie. Cambio de rutinas constantemente, nunca camino por el mismo lugar 2 veces, y siempre miro hacia atrás, porque sé que me están vigilando. Puedo sentirlo, esa sensación de ser observado, ese escalofrío en la nuca, esas sombras que aparecen y desaparecen, pero también sé que no puedo detenerme, porque si me detengo, entonces Ernst murió en vano, Víctor murió en vano, Clara desapareció en vano, y todos los que intentaron advertir al mundo fueron silenciados sin razón. Y yo no puedo permitir eso. No puedo vivir sabiendo que tengo la verdad y la escondo por miedo. Por eso estoy haciendo esto. Por eso estoy compartiendo esta historia. Porque si algo me pasa, al menos quedará registrado. Al menos alguien sabrá. Al menos la verdad no morirá conmigo. Pero hay algo más que necesito decir. Algo que encontré en las últimas páginas del diario de Ernst. Algo que me ha perseguido desde que lo leí. Es una profecía, o una advertencia, o ambas. Ernst la copió de un texto que vio durante un ritual de la orden. Y dice, el primer fuego purificó, el segundo fuego unificó, y el tercer fuego liberará. Pero solo cuando las naciones vuelvan a olvidar, solo cuando la paz los haga débiles, solo cuando crean que el pasado está muerto, entonces el fuego regresará, y esta vez será eterno. Al principio pensé que era solo retórica apocalíptica, pero luego recordé algo. En el diario, Ernst menciona que la orden no buscaba solo una guerra, buscaba 3 ciclos de purificación, y la Segunda Guerra Mundial fue solo el primero. Eso significa que, según su lógica retorcida, aún faltan 2, y eso me aterroriza, porque si la orden sigue existiendo, si sigue operando en las sombras, entonces cada conflicto, cada tensión, cada crisis que vemos hoy podría ser parte de ese plan, podría ser la semilla del segundo fuego, o del tercero, y nosotros, las masas ignorantes, solo estaríamos repitiendo el papel que nos asignaron hace un siglo. No sé si la orden sigue existiendo, no sé si aún tiene poder, no sé si la profecía es real o solo la fantasía de fanáticos muertos hace décadas. Pero sí sé esto. El diario de Ernst es real. Los nombres son reales. Las conexiones son reales. Y si todo eso fue real entonces, ¿por qué no podría ser real ahora? Por eso necesito que escuches esto. Por eso necesito que compartas esto. Porque si yo desaparezco, si mi nombre termina en una nota de periódico como el de Víctor, si muero en un accidente como Elías, al menos tú sabrás. Y quizá tú puedas continuar donde yo me detuve, o quizá ya es demasiado tarde, quizá el segundo fuego ya comenzó, y solo que aún no nos dimos cuenta, porque así funciona la orden.
No enciende el fuego de golpe, lo alimenta lentamente, con ideas, con discursos, con divisiones, con miedo, hasta que un día todo explota. Y entonces todos preguntan, ¿cómo pasó esto? Y la respuesta es simple. Pasó porque alguien lo planeó, pasó porque alguien lo deseó, pasó porque alguien rezó por ello. Y esas oraciones nunca se detuvieron. Han pasado 6 meses desde que abrí el diario de Ernst. 6 meses en los que no he dormido una noche completa. 6 meses en los que cada sombra me parece una amenaza. Cada llamada desconocida, una advertencia. Cada persona que me mira demasiado tiempo, un mensajero de la orden. Y lo peor de todo, no sé si estoy paranoico o si estoy en peligro real. Porque cuando tocas algo tan antiguo, tan oscuro, tan bien protegido, ya no puedes distinguir entre el miedo y la verdad. He decidido volver a Varsovia, a la biblioteca donde Ernst escondió el diario, o lo que queda de ella, porque necesito saber si hay más, si Ernst dejó algo más escondido, si hay otros documentos, otros nombres, otras advertencias, y también necesito ver el lugar con mis propios ojos. Necesito pararme donde él se paró, sentir lo que él sintió, porque a veces siento que Ernst me está guiando, que su voz atraviesa el tiempo, que me pide que termine lo que él no pudo. Y no sé si eso es una bendición o una maldición. Antes de irme, dejé copias del diario con 3 personas diferentes. No les dije quiénes eran los otros, no les dije dónde estaban. Solo les dije, si algo me pasa, publiquen esto. No importa el costo, no importa el miedo, publíquenlo, porque la verdad no debe morir en el silencio. No otra vez. Ya demasiados murieron guardando secretos, ya demasiados fueron borrados, y yo no seré uno más. Si muero, será sabiendo que la verdad sobrevivió. Y eso es suficiente. Anoche tuve un sueño, o quizá no fue un sueño. Estaba en una capilla oscura, velas encendidas en círculos, y frente a mí, una figura sin rostro, vestida de negro, y esa figura me habló, con la voz de Ernst, con la voz de Víctor, con la voz de todos los que fueron silenciados, y me dijo, el fuego nunca se apaga, Matías, solo espera, y cuando el mundo olvida, regresa. Recuérdales que el pasado no está muerto, que las sombras nunca duermen, y que los que rezan por el fuego aún están ahí, esperando. Desperté temblando, y supe que no puedo detenerme, no puedo esconderme, no puedo olvidar, porque si yo olvido, entonces Ernst desaparece, y si Ernst desaparece, entonces la orden gana, y yo no puedo permitir eso, no después de todo lo que he visto, no después de todo lo que sé. Así que voy a volver, voy a buscar más, voy a seguir las huellas de Ernst, y si encuentro algo, lo compartiré, y si no encuentro nada, al menos habré intentado, porque eso es lo único que podemos hacer contra la oscuridad, intentar, hablar, recordar, y no dejar que el silencio gane, porque el silencio es donde la orden vive, y mientras haya voces que hablen, el fuego nunca será eterno. Comenta abajo qué sensación te dejó esta historia, y comparte este video si alguna vez la fe también te hizo temblar.